¿Qué tal, amiguitos? Espero que estén teniendo un excelente día y hoy les vengo a hablar de una época histórica muy importante de nuestro país. Antes que nada me presento, mi nombre es Aida Hernández Hernández y junto con mis compañeras Itzel, Nadia, Arlet, Karen y Sherlyn les vendremos a hablar de la época histórica, más que nada de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana inició un 20 de noviembre de 1910 y finalizó en 1917. Pero antes que nada, la Revolución Mexicana. Vamos a entender que por revolución se refiere a que es un cambio brusco en el ámbito social, económico o moral de dicha sociedad. En la Revolución Mexicana existieron varios personajes importantes que ayudaron a dicha revolución. Entre ellos se encuentran Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza y entre otros. Entonces, la Revolución Mexicana dio inicio a la dictadura de Porfiriato, quien Porfirio Díaz ejerció el poder durante 35 años en México. 35 añotes ejerció dicho poder y por ello tuvo un incremento muy claro tanto en económica y política en el país de México. Pero todo esto lo logró gracias al alto costo que tuvieron la sociedad menos favorable, que en este caso serían los de recursos bajos, nosotros los campesinos, los obreros. Entonces, todo ello, gracias a la Revolución Mexicana, tuvo por consecuencia, al finalizar la consecuencia del derrocamiento de la dictadura, tuvo una nueva constitución que fue en 1917, además se crearon los derechos laborales que ahorita se ejercen, también se creó la ley de la reforma agraria, se expandió la educación que vendría siendo el artículo 3 de la constitución, además se hizo la nacionalización del petróleo. Bueno, y para continuar, amiguitos, les leeré una pequeña poesía que dice así. La grandeza del mes de noviembre surge impetuosa del pasado, en el ejemplo inolvidable que los patriotas nos han dado. Emerge del clamor de un pueblo, decidido a comenzar, entusiasta y esperanzado, en el camino de la libertad. Bueno, amiguitos, y como les venía diciendo de los personajes más importantes de la Revolución Mexicana, a continuación se los daremos a conocer de quiénes son y qué es lo que hicieron en dicha revolución. Él es Belisario Domínguez, se convirtió en una figura importante de la revolución sin necesidad de empuñar las armas. Este médico, periodista y político liberal nació en el estado de Chiapas en 1863 y estudió medicina en Europa. Cuando regresó a México desempeñó un papel fundamental. Se convirtió en médico para los ciudadanos de pocos recursos y para aquellos de... Ahora les presento a Aquiles Cerdán, Carmen Cerdán y Máximo Cerdán. Ellos eran originarios de Puebla y son considerados los primeros mártires de la revolución. Los tres abrazaron muy pronto a la causa antirreeleccionista de Madero y se encargaron de distribuir propagandas y de organizar a grupos simpatizantes que estuvieran dispuestos a tomar armas. De la Revolución Mexicana fueron las Adelitas, quienes lucharon en favor de los campesinos, los pobres y el resto de las mujeres. El nombre de Adelita provenía de una canción compuesta en honor a una enfermera que había ayudado a muchos soldados, Adela Velarde. Entre las Adelitas más conocidas se destacó Amelia Robles, que llegó a ocupar el rango de coronel, y Ángela Jiménez, quien era experta en explosivos. Otro de nuestros personajes es Francisco Villa. Él nace en San Luis del Río, Durango, en 1877. Siempre se mantuvo en rebeldía contra el sistema impuesto. Llegó a vencer a los enemigos de las fuerzas oficiales en Zacatecas y fue asesinado en Hidalgo del Parral, Chihuahua, en el año de 1923. Otro de los personajes es Pascual Orozco, quien forma parte del Plan de San Luis, quien fue redactado por Francisco I. Madero para derrocar a Díaz en 1910. En 1911 participa junto a Francisco Villa como militar para la toma de Ciudad Juárez. De febrero de 1956 en la Ciudad de México fue secretaria del Desarrollo Social en Sedesol y del Desarrollo Agrario Territorial Urbano
durante en lo que fue en el sexenio de Enrique Peña Nieto, del cual les acabo de nombrar. Ella es reconocida como la mujer trama del desvío de erario en los últimos tiempos, más conocido como lo que fue la estafa maestra. Emiliano Zapata nace en Anenicuilco, Morelos, en el año de 1879. Zapata es un símbolo máximo de esta época, que es la Revolución Mexicana. Sus ideales siempre fueron de tierra y libertad, y eso lo llevaron a proclamar el Plan de Ayala en 1911, en el cual exige la devolución de las tierras a los campesinos, que era la clase trabajadora, y muere en el año de 1919 en la ciudad de Morelos. El papel que desempeñó José Vasconcelos en la Revolución Mexicana se centró en uno de los ámbitos más importantes, la educación. Este escritor y pensador creó el Ministerio de Educación y en 1914 ocupó el cargo de director en la Escuela Nacional Preparatoria. Su labor provocó que fuera bautizado como el Maestro de la Juventud de América. Hola, pues yo les voy a platicar de los personajes más emblemáticos de la época de la Revolución Mexicana. Comenzamos con Francisco Indalecio Madero. Él nace en el año de 1873 en la ciudad de Parras, Coahuila. En el año de 1909 crea su Partido Nacional Antirreeleccionista, cuyo pronunciamiento contra el régimen de Porfirio Díaz desencadena ahí la Revolución Mexicana. Debido a su partido, que tuvo mucho auge, el Porfirio Díaz tuvo que encarcelarlo, y desde la cárcel creó el Plan de San Luis, en el cual habla que se levantaran en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Álvaro Obregón nace en el año de 1880 en Sonora. Destacó como parte del movimiento constitucional que derrocó la dictadura de Victoriano Huerta y lideró algunas importantes victorias contra el movimiento de Francisco Villa. En el año de 1917 participó en la redacción de la nueva Constitución y murió en el año de 1928 en la Ciudad de México. Ricardo Enrique y Jesús Flores Magón. Su labor opositora está considerada como un antecedente claro de los acontecimientos revolucionarios. Estos hermanos habían nacido en la década de 1870 en Oaxaca. En su época estudiantil lideraron algunas revueltas en contra de la reelección de Porfirio Díaz. En los primeros años del siglo XX, los tres hermanos fundaron un nuevo periódico llamado Regeneración. Meses después fundaron El Hijo del Aguizote. Esta publicación fue rápidamente cerrada por el gobierno. Los hermanos Flores Magón fueron detenidos en varias ocasiones y en 1904 fueron enviados a un exilio. Sus ideas políticas eran muy avanzadas y su línea progresiva era mayor a la de Madero y Carranza. En la época conocida como México actual, se destacaron y se siguen destacando varios personajes muy importantes. Les voy a nombrar algunos para que vayan conociendo sobre ellos, como lo fue Miguel de la Madrid. Él nació en 1934 en Colima, fue presidente de nuestro país entre los años de 1982 a 1988. Él luchó contra lo que fue la corrupción. Sus esfuerzos fueron negociar la deuda del país y de intentar mediar el conflicto centroamericano. También se llevó a cabo lo que fueron las primeras reformas para la economía, la privatización de empresas y la educación del sector público. También impulsó lo que fue el Plan Global de Desarrollo y se llevó a cabo también en su época lo que fue la devaluación del peso, conocida como la crisis económica, y también se llevó a cabo lo que fue el fraude electoral. Otro de los personajes importantes fue Luis Donaldo Colosio. Él nació el 10 de febrero de 1950 en un pueblo al norte de Sonora. Él fue un miembro del Partido Revolucionario Institucional conocido como PRI. Se desempeñó como diputado, senador, presidente, pero fue asesinado en las elecciones el 23 de marzo de 1994, días antes de las elecciones. Otro de los personajes
es Rafael Sebastián Guillén, conocido como el subcomandante Marcos. Él nació en 1957 en la ciudad de portuaria de Tampico. Él es de la guerrillera zapatista en México. Se convirtió en una figura carismática mundial, ya que estuvo a favor de los derechos indígenas y en contra de lo que fue el capitalismo en esos tiempos. Es una persona que luchó como por los derechos de los indígenas, de los cuales ahora tienen. Otro es Enrique Peña Nieto. Él nació el 20 de julio de 1966. Es político, abogado y fue presidente de México en el sexenio 2012-2018. En su sexenio ocurrieron hechos muy importantes, como lo fue la detención de Elba Ester Gordillo. También hubo lo que fue la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapan. Este hecho ocurrió el 26 al 27 de septiembre por la noche en el año del 2014 en Guerrero. También hubo en su sexenio de él lo que fueron ejecuciones extrajudiciales de defensores de los derechos humanos. También hubo lo que luchó contra el narcotráfico, fue cuando detuvieron a lo que fue Chapo, y también hubo lo de las reformas estructurales. Otro de los personajes es María Rosario Robles Berlán. Ella nació el 17 de febrero de 1956 en la Ciudad de México. Fue secretaria del Desarrollo Social en Sedesol y del Desarrollo Agrario Territorial Urbano durante el sexenio, en lo que fue en el sexenio de Enrique. Carlos Salinas de Gortari, político mexicano, presidente de la República en 1988-1994. En diciembre de 1992, con la firma del Tratado de Libre Comercio, TLC, que entró en vigor el 1 de enero de 1994, estableció un mercado común en los estados de América del Norte, grandes gastos tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en el Programa Nacional de Solidaridad, reformó la ley agraria de nuestro país, privatizó más del 90% de las 1.150 empresas. Al término de su mandato sobrevino una crisis financiera. Ernesto Zedillo, economista político mexicano, presidente de la República en 1994-2000. La presidencia de Ernesto estuvo marcada por una de las crisis financieras del siglo, con repercusiones internacionales llamadas efecto tequila, levantamiento del Ejército Zapatista Liberal Nacional, asesinato de Colosio. El precio del dólar incrementó cerca del 114%. Entre diciembre de 1994 y marzo de 1995, el punto más álgido de la crisis, causando quiebras de miles de compañías, desempleos y muchos deudores que se vieron impedidos a pagar sus deudas. Vicente Fox Quesada, político mexicano que logró terminar con la hegemonía de 72 años del Partido Revolucionario Institucional, PRI, al ganar las elecciones 2000, convirtiéndose en el presidente electo para el periodo 2000-2006. Se apropió de las tierras de Texcoco con la finalidad de construir un aeropuerto, plan que no se llevó a cabo al final. Subió los precios del medicamento y alimentos debido a la reforma fiscal integral y aumentó impuestos. Pánfilo Nantera fue un campesino y militar que participó en la Revolución Mexicana. En 1910 se puso a las órdenes de Luis Moya para combatir a Porfirio. Su grupo, compuesto originalmente por 60 rurales, se convirtió con el tiempo en la División del Centro, encargada de luchar en Durango, Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas. Destacó un importante papel en la lucha de los constitucionalistas contra Huerta. Dolores Jiménez y Muro nació en Aguascalientes el 7 de julio de 1850. No es conocida en los líderes revolucionarios. Su labor como ideóloga se convirtió en una figura fundamental. Fue la autora del Plan Político y Social de Tacubaya, posteriormente del prólogo del Plan de Ayala.